Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido una feliz Navidad reunidos con sus familiares. Yo sé que en esta oportunidad no pudimos quizás hacer esas reuniones tan grandes y tan festivas que hacíamos normalmente por los temas de bioseguridad y seguramente las reuniones tuvieron que ser muy pequeñas. Pero bueno, gracias a Dios porque la paz de Cristo está en nuestros corazones y porque nos permitió compartir con nuestros familiares, con el seno de nuestra familia, esta fecha tan importante que es la Navidad. Pero lo más importante es que Jesucristo ha nacido en nuestro corazón. Lo más importante es que tuvimos una Navidad en nuestro corazón y que el Señor Jesús está morando en nuestra vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que cultivar y es lo que tenemos que agradecerle a Dios por su presencia en nuestras vidas. Voy a invitarlos a que oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en medio de nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos has hecho templos de tu Santo Espíritu, bendito Dios del cielo. Y gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo, Padre Celestial, en que podemos, Señor, reunirnos una vez más, Padre Celestial, alrededor de tu palabra, para estudiarla, para escudriñarla, Señor, pero también para darte gracias, Señor, por las misericordias que has tenido para con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo que entregamos en tus manos y te suplicamos, Señor, tu bendición. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, y hoy quiero que, haciendo un balance de lo que ha sido el año, que realmente fue un año de muchos retos, un año difícil, un año muy sui generis. Este año fue un año que realmente vimos cosas que jamás se habían presentado en el mundo. Una pandemia generalizada, por lo menos en los últimos 100 años no la habíamos visto. Tantas muertes, tantas situaciones tan difíciles, la economía afectada completamente, muchas ciudades paralizadas por completo. Hubo un tiempo en que en los meses de marzo y abril, aún en mayo, veíamos con gran sorpresa el mundo paralizado totalmente. Nadie salía de sus casas, todo el mundo encerrado, evitando el contagio con el virus que no conocíamos mucho. Pero hoy podemos darle gracias a Dios porque fue un tiempo de bendición también, fue un tiempo en que el Señor nos permitió buscarlo a Él. Es un tiempo en que el Señor nos permitió que escudriñáramos más de su palabra y que pudiéramos tener una mejor relación con Dios. Fue un tiempo en que el Señor nos motivó a reconciliarnos con Él. Un tiempo en el que el Señor nos guardó y nos protegió y nos demostró su amor y su poder. Yo le doy gracias a Dios por este año 2020 porque en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, pudimos encontrar consuelo, pudimos encontrar provisión, pudimos encontrar protección en Dios. Yo le doy gracias a Dios por su protección, por el cuidado que tiene de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque este año fue un año de prueba fuerte en todas las áreas. En el área económica fue una prueba muy fuerte para muchos. Lastimosamente algunas empresas pequeñas y otras grandes no pudieron continuar. Tuvieron que cerrar sus puertas. Lastimosamente mucha gente se quedó sin empleo, mucha gente realmente pasó situaciones difíciles. Pero le damos gracias a Dios porque también nos permitió ayudar en la medida en que nos fue posible a las personas que de alguna manera estaban afectadas por esta pandemia. Hoy quisiera que juntos le diéramos gracias a Dios por este año. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que darle gracias a Dios por todo. No solamente por las cosas malas, buenas, sino también por las cosas malas. Porque cuando le damos gracias a Dios por esas cosas malas, entonces el Señor toma control de ellas y las convierte en una bendición para nuestras vidas. Y después de esta Navidad que se caracterizó por que tuvimos todos que hacer un esfuerzo para evitar contagios, y tuvimos que asumir todas las medidas de bioseguridad para evitar contagiar a los abuelos y a los demás familiares. Realmente podemos decir que Dios nos ama y que
la bendición de Dios está sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha bendecido como iglesia, nos ha permitido seguirnos congregando a través de estos medios de comunicación y hemos podido seguir sirviéndole al Señor a través de ellos. Yo le doy gracias a Dios porque este año pudimos hacer 280 devocionales en línea y esto ha sido una bendición porque muchos líderes participaron, muchos miembros de la iglesia también tuvieron la oportunidad de compartir la palabra a través de estos devocionales y el crecimiento que tuvimos fue generalizado. Yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera esto nos ha enriquecido y nos ha ayudado a solventar esta crisis que de alguna manera nos afectó a todos. Dios en los últimos tiempos nos ha estado hablando acerca de nuestra visión transgeneracional, de la fe que necesitamos poner en práctica en nuestras aflicciones y cómo se convierten en pruebas para poder salir de ellas y de cómo vivir en el sistema del reino y salir del sistema de Adán, que se oponen entre sí. Y estamos hablando de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y estamos nosotros empeñados en tratar de morir a nuestra carne. Y este año ha sido un buen tiempo para eso, porque tuvimos que morir a muchos planes, a muchos proyectos, a muchos programas que teníamos diseñados. Quizás tuvimos que morir a viajes de placer, a reuniones de amigos, a muchas cosas, para centrarnos en nuestra relación con Dios, que finalmente era lo único que nos podía reconfortar en un momento dado. Pudimos recordar muchas de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y nos encanta predicar de las promesas, porque de hecho la salvación es una promesa. Y es la más importante promesa que Dios nos ha dado. Y a esto vino Jesús a la tierra. Y en esta Navidad tenemos que recordar que el propósito de la venida de Jesucristo era para salvarnos, para morir en la cruz del Calvario, con el propósito de que nosotros pudiéramos resucitar y pudiéramos estar sentados a la diestra del Padre junto con Jesucristo, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, dice la palabra. Pero indudablemente la salvación sin fe no puede darse, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, si buscamos bien cuál es el propósito de Dios con nuestra vida, tenemos que considerar que Dios nos creó, primero que todo, para amarnos. Y para que nosotros lo amemos a Él y que lo adoremos a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, dice la palabra. Pero también aprendimos que debemos amarnos a nosotros mismos como un preámbulo para amar a los demás, como un referente para poder amar a los demás. Y debemos reconocer que somos hechuras suyas, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios tiene preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. De tal manera que si nosotros nos amamos a nosotros mismos, tenemos un referente para amar a los demás, y en la medida en que nos amemos mucho, vamos a poder amar mucho a los demás. Y no estoy hablando de hedonismo, estoy hablando de que el Señor quiere que amemos al prójimo como nos amaríamos a nosotros mismos. Aprendimos que cada día es una oportunidad para demostrar que amamos a Dios y que el amor de Dios está en nuestros corazones y que somos instrumentos de su amor. Aprendimos que cada día es una oportunidad de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestra forma de pensar, con nuestra fe. Cuando nosotros le ponemos la fe a algo, estamos honrando la palabra de Dios y estamos creyendo que realmente esas promesas que Dios hizo son en Él sí y en Él son amén. Cada día es importante demostrar al mundo que somos discípulos de Cristo, demostrando que nos amamos los unos a los otros, como el Señor nos lo pidió. Y esto debe llenarnos de esperanza también en la vida eterna. Y la esperanza, dice la palabra, no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El Espíritu Santo de Dios está en nuestros corazones y se manifiesta con un espíritu de amor, primero un amor a Dios, después un amor hacia nosotros mismos, luego un amor hacia los demás. Y esto tiene como consecuencia de que entonces podremos estar haciendo la obra de Dios, llevando la palabra de Dios y la unción de Dios a quienes lo necesitan. Y eso significa entonces que estamos adorando a Dios porque estamos obedeciendo su palabra. Y este año fue un año muy especial, un año enmarcado en una pandemia mundial, con una parálisis mundial a nivel económico, a nivel de transporte, a nivel de proyectos, de todo. Un confinamiento obligatorio que nunca, jamás en la historia de la humanidad habíamos registrado. Y esta pandemia nos llevó a tener que obligatoriamente trabajar en nuestras relaciones familiares. Y espero que para todos haya sido de gran bendición tener que compartir tanto tiempo con su familia. Creo que esto nos dejó grandes enseñanzas y también nos enseñó que no importa tanto el dinero como las relaciones familiares. Fue un tiempo en el que si había dinero, quizás no había que comprar ni dónde gastarlo. Teníamos tiempo libre, pero no podíamos salir. Teníamos una situación completamente anómala que nos llevó a valorar más nuestra familia, a valorar más nuestra relación con Dios, a valorar más la palabra y las promesas que el Señor nos enseñó. Un tiempo en que aprendimos a morir a nosotros mismos. Este año 2020 fue un año de crecimiento personal, de crecimiento familiar, de crecimiento espiritual. Y damos gracias a Dios por cada uno de los miembros de nuestra iglesia que el Señor guardó y que guardó sus familias. Le damos gracias a Dios porque Él trajo la provisión a nuestros hogares. Le damos gracias a Dios porque Él trajo también la protección y porque finalmente, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las cosas, pudimos ver la mano de Dios guardándonos y protegiendo a cada uno de los miembros de nuestras familias. Le damos gracias a Dios también porque tuvimos la oportunidad de reconciliarnos con Él y de entender que lo más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios y nuestra familia. Le damos gracias a Dios también por cada una de las respuestas a nuestras oraciones, por cada uno de los milagros que el Señor obró en este tiempo de pandemia. Le damos gracias principalmente por la protección que trajo a nuestras vidas y a nuestras familias. Le damos gracias a Él porque pudimos hacer uso de ese privilegio que el Señor nos dio de buscar su presencia a través de la oración. Le damos gracias por esas promesas, porque en medio de nuestro afán y de nuestra angustia, de nuestra preocupación, recordábamos ese texto de Filipenses 4, 6 y 7 que dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras estemos viviendo en Jesús. Y estas promesas realmente nos fortalecieron y nos ayudaron a salir adelante. Debemos darle gracias a Dios por la fe que nos ha dado, porque por medio de la fe conseguimos todas las cosas, aún la salvación eterna. En Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que todo lo que predicamos, todas las promesas que están en su palabra para nosotros, necesitan que cada uno de nosotros las entendamos y las vivamos. Y quiero recordarles este versículo que está en Hebreos 12, versículos 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y esto es muy importante que lo comprendamos porque dice la palabra de Dios que nosotros, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, sentándonos a la diestra de Jesús en los lugares celestiales. De tal manera pues que la carrera que tenemos por delante es nuestra vida, y con todas las promesas que Dios nos ha dado, empezando por la salvación, y de ahí todas las demás cosas vienen por añadidura, nos van a alcanzar si es que nosotros enfocamos nuestra vida en el reino de Dios y enfocamos nuestros ojos exclusivamente en Jesús. Es decir, si ya entendimos que todo lo que tiene que ver con nuestra fe comienza en Jesús y todo lo que implica la fe debe terminar en Jesús, podemos entonces vivir nuestra vida poniendo siempre nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada día más y mejor. Así que no debemos dejar de poner nuestra mirada en Cristo, en todo lo que Él hace. Y tenemos que hacerlo por Cristo y para Cristo. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Cualquier fe que no proceda de Cristo y no termine en Cristo es una fe carnal. Una fe de hombre, una fe hueca, una fe fingida. No se puede predicar a Cristo sin hablar de sus promesas, y no se puede predicar de sus promesas sin hablar de Cristo, porque por esto es que nosotros vivimos y existimos y somos, porque fuimos creados por Dios, para Dios. Dice en la palabra de Dios que Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo para amarnos y para que nosotros le amemos a Él. Romanos 14:23 dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo por la fe, porque es de Cristo. Porque todo lo que hagamos, así sea nuestro trabajo secular, dice en la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. De tal manera que tenemos que vivir enfocados en nuestra vida en Cristo. Y yo sé que este año nos ayudó a enfocarnos mucho más que en los años anteriores. Pero quiero invitarlos a que el propósito para el año nuevo sea que nosotros estemos plenamente enfocados en Él, enfocados en su obra, en ser instrumentos útiles para el Señor. En Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este año 2021 es un año en donde debemos enfocar nuestros esfuerzos a servirle al Señor. Y tenemos que hacerlo porque esa es nuestra misión en la vida. Dice en la palabra de Dios que el Señor nos ha plantado para que llevemos fruto, y mucho fruto, y ese fruto permanezca. Y nos ha mandado a que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Bueno, si no podemos ir a todas las naciones, por lo menos en esta nación. Hagamos discípulos, dediquémosle parte de nuestra vida a enseñarles a esas personas que no conocen del Señor, a enseñarles las promesas de Dios. Y yo sé que esto va a transformar sus vidas también. No solamente de aquellas a quienes usted le va a estar predicando, sino la suya propia va a ser transformada también, porque usted se va a convertir en un instrumento útil para la obra del Señor, y el Espíritu Santo de Dios va a estar fluyendo a través de su vida, porque usted va a ser instrumento del Espíritu Santo de Dios. Acordemos que la obra es de Dios, la obra es de Cristo, la obra es del Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos para su obra, pero en la medida en que nosotros empezamos a hacer la obra de Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a fluir a través de nuestra vida y empieza a ministrarnos primeramente a nosotros, y nuestras vidas van a ser transformadas. Y vamos a poder tener una dimensión superior y vamos a tener un nivel superior al que hemos estado viviendo hasta este momento. Ese nivel espiritual que el Señor espera que todos vivamos. Un nivel espiritual en donde podamos evidenciar milagros, sanidades, prodigios, donde veamos que realmente el poder de Dios es desatado a través de nuestra vida para bendición de muchas personas. Yo quiero invitarlos, hermanos, que hagamos el propósito
este próximo año de servirle al Señor. Pablo dice que este reino de Dios es inconmovible, y esto significa que no se altera con el paso del tiempo y que no puede conmoverse ni con lágrimas ni puede cambiar. Es un reino que no lo mueven las circunstancias, es un reino inconmovible, y lo único que mueve el reino de Dios es nuestra fe. Sabemos que el mundo está siendo zarandeado, sacudido por esta pandemia, pero lo será aún más, porque dice en la palabra de Dios que la maldad en el pueblo se ha multiplicado, y ya vemos visos de que la situación viene más complicada. La situación que está viviendo el Reino Unido con esta nueva cepa de la mutación del virus, que es mucho más agresiva y más contagiosa, realmente no sabemos si son manos perversas que la han creado también, o si realmente se ha desarrollado de una forma espontánea. Pero lo que se viene parece que es más complicado. Y también sabemos que estamos viviendo los tiempos del fin. También sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca y que nosotros debemos estar preparados y debemos estar haciendo su obra. Que el Señor nos encuentre trabajando para Él. Tenemos que entender que nuestra vida tiene un propósito grande en Dios, y que todo ese conocimiento que el Señor nos ha dado de su palabra es justamente para que la pongamos por obra en este tiempo, para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en la obra de Dios. Pero para eso es muy importante que estemos agradecidos con Dios. En el libro de Lucas capítulo 17 nos habla el Señor y dice que había 10 leprosos y el Señor los sanó y les dio instrucción de que se fueran y se mostraran a los sacerdotes del templo. Pero cuando iban de camino, uno de ellos se dio cuenta que había sido sanado, igual que los demás. Y este hombre se devolvió a darle las gracias al Señor. Y está registrado de esta manera en Lucas 17:15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesucristo, dándole gracias. Pero este era samaritano. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 acaso los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo al extranjero, al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces note cómo la gratitud trae como consecuencia la bendición más grande de Dios. Aquí dice que ellos se dieron cuenta que fueron sanados de su enfermedad. Y entonces yo comprendo que una persona que ha tenido lepra, quizás ha perdido 1, 2, 3, algunas falanges de su cuerpo, etcétera, de sus manos, y fueron sanados. Quiere decir que, bueno, sanaron las heridas, pero no quiere decir que sus dedos volvieron a estar funcionales, como lo estaban antes, porque quizás ya había perdido algunas falanges. Pero cuando el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado, yo entiendo que la salvación es integral. La salvación es no solamente salvarnos de la condenación eterna, no es solamente sanarnos de la enfermedad, es salvarnos de la condenación eterna, pero también es una sanidad completa y total, librarnos de la ruina, librarnos de la enfermedad y librarnos de la condenación eterna. Entonces estos hombres habían sido limpiados de la lepra, pero quizás tenían todavía las secuelas de la lepra. Pero cuando el Señor hace una sanidad, la sanidad es completa, es total, es integral. Así que me imagino que nuevamente sus manos fueron funcionales, que sus dedos volvieron a aparecer, que la nariz que quizás la habían perdido volvió a ser restaurada. Y aquí podemos concluir que la importancia de la gratitud radica en que la gratitud nos acerca más al Señor y mueve el corazón de Dios. Y cuando eres agradecido,
por lo que tienes y aún por lo que no tienes, esto te abre puertas en la presencia del Señor. La gratitud abre la puerta del lugar santísimo. La gratitud permite que el Señor se motive a bendecirnos aún mucho más, porque Él quiere que seamos agradecidos. Y de hecho dice la palabra en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces note que la acción de gracias es algo fundamental en nuestra relación con Dios. La acción de gracias es algo muy especial en nuestra relación con Dios. Y es una motivación de Dios para seguirnos bendiciendo. Lo primero que nos dice la palabra es que debemos entrar a las puertas, a la presencia del Señor, con un corazón agradecido. Entremos a sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la llave que abre la puerta del camino hacia la presencia de Dios. Así que si queremos permanecer en la presencia del Dios Altísimo, debemos empezar por ser agradecidos. Y esa es la puerta de entrada a la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos expresar nuestro agradecimiento al Señor? Indudablemente podemos hacerlo con palabras, diciéndole gracias, Señor, por esto que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias porque nos has guardado. Gracias porque nos has protegido. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser miembros de tu familia. Gracias te damos, Señor, porque siempre tienes puestos los ojos sobre la creación para bendecirnos. Y podemos darle gracias al Señor con nuestras palabras. Pero también podemos demostrarle nuestra gratitud al Señor alabándolo siempre, reconociendo que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos logrado proviene de Dios, que toda buena dádiva viene de parte de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, dice el versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, es de tu mano y todo es tuyo. De tal manera que tenemos que reconocer que Él es nuestra única fuente de provisión y que todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y por lo tanto tenemos que tenerlo disponible para Él y para su obra. En segundo lugar, podemos demostrarle nuestra gratitud al Señor festejándolo, haciendo fiestas en su honor. Cada domingo celebramos el día de la resurrección y le estamos dando gloria y honor a Dios por ese sacrificio que el Señor hizo. En Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese es un propósito que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, celebrar a Cristo resucitado. En tercer lugar, tenemos que demostrarle nuestra gratitud al Señor también sirviéndole, participando en todo lo que se hace en su obra con alegría de corazón y con gozo de poder servir y de poder participar. Yo quiero invitarlos a que realmente renovemos nuestras fuerzas y que sigamos conectándonos en nuestros devocionales diarios. Porque también es una forma de servirle al Señor, participando en estos devocionales, invitando a la gente a que lo haga, mandándoles el link para que se conecten nuestros amigos, nuestros familiares. Y es una forma de evangelizar. Si no lo hacemos directamente, por lo menos invitémoslos a que ellos participen y yo sé que el Señor va a hablarles. En cuarto lugar, podemos demostrarle nuestra gratitud al Señor dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, dejando que otros miren, vean y aprecien lo que Dios hace en nuestras vidas y hablándoles y comentándoles de esos milagros, sanidades y prodigios que el Señor hace cada día en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es muy importante que nosotros lo hagamos. Tenemos que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Y por eso dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también podemos honrar al Señor y demostrarle nuestra gratitud a Dios con nuestros bienes. Recordemos que toda buena dádiva viene de parte de Dios y que Él es nuestra única fuente de provisión. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando tú honras a Dios, dando para su obra diezmos, ofrendas y primicias, la promesa es que serán llenos tus graneros con abundancia. La próxima semana será el primer servicio del año 2021. Y haremos un servicio de primicias. Nunca lo hemos hecho, la verdad. Porque no me gusta presionarlos con la parte económica, pero es mi deber como pastor hacer este servicio de primicias, porque yo sé que cuando le damos las primicias al Señor, la bendición de Dios va a estar en nuestras vidas. Pero de lo que se trata es de honrar a Dios con todo lo que el Señor nos ha dado. Con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros bienes, con nuestro cuerpo, con nuestro sacrificio, muriendo a nosotros mismos para que Jesucristo viva en nosotros. Pero tenemos que ser siempre agradecidos. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. O sea, el Señor nos está dando la clave. Si nosotros pagamos nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestras ofrendas, no se preocupe si no tiene, solamente ore, dígale a Dios lo que necesite y dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y entonces experimentaremos la paz de Dios, esa paz que supera todo lo que podemos comprender, la paz de Dios que supera todo entendimiento. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente y podemos vivir en Cristo Jesús cada día. La gratitud en oración tiene el poder de vencer el afán y las preocupaciones. Trae esa paz en la que se puede descansar, en la que se puede vivir y mantenernos confiados en Dios. Y por lo tanto tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. Y experimentaremos la gran paz de Dios que supera todo conocimiento y todo entendimiento. Nosotros acabamos de cumplir 18 años como iglesia en este mes pasado de noviembre. Y nos hubiera gustado celebrarlo con bombos y platillos. Hicimos una reunioncita en video solamente. Pero pudimos ver que Dios realmente ha sido bueno con todas las familias de nuestra iglesia. Y Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha prosperado. Y recordamos una gran cantidad de milagros, de sanidades, de prodigios que Dios ha hecho durante estos 18 años. Y aún desde antes de fundar la iglesia, cuando empezamos a compartirles, algunas personas escuchamos testimonios de que un año antes de haberse fundado la iglesia, cuando apenas nos reuníamos en casas, hubo milagros tremendos, sanidades y prodigios. Y yo quiero darle gracias a Dios por el respaldo que nos ha dado como iglesia, pero también quiero darle gracias a Dios a todos los servidores, a cada una de las personas que han estado involucradas en el desarrollo de esta iglesia. Y en especial este año, a cada uno de los líderes que ha sacado su tiempo para preparar y compartir en los devocionales que diariamente hacemos. Hemos hecho más de 280 devocionales y esto es un esfuerzo indudablemente de toda la comunidad para podernos estar alimentando cada día. Gracias a el equipo de producción de Arca Kids, que hemos desarrollado un programa especial para niños en video, una forma nueva de predicar la palabra de Dios. Y gracias también a cada una de las personas que han estado apoyándonos en la producción del servicio dominical. Y gracias a cada uno de ustedes también que se han estado conectando día a día, sin lo cual no tendríamos iglesia, porque es que la iglesia son ustedes. Y gracias por ese apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por sus diezmos y ofrendas también, gracias porque se han mantenido y nos hemos multiplicado. Le damos gracias a Dios por cada una de las enseñanzas que hemos recibido durante este año. Y gracias le damos a Dios también por permitirnos acompañarlos en su caminar con Cristo,
porque cada día nos permiten entrar en sus corazones con una palabra de parte de Dios. Gracias damos a Dios por sus vidas, y a ustedes les decimos gracias por dejarnos ser sus pastores. Gracias de verdad. Expresamos nuestra gratitud a Dios por todos los momentos que nos ha permitido pasar hasta este día, y no solamente este año, los buenos y los malos, porque nos ha enseñado a convertir los malos momentos en buenas experiencias y los buenos momentos en humildad. En Cristo no hay desperdicio, no se desperdicia nada. Dios sabe sacar de las cosas malas algo bueno. Así que damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dejado vivir hasta este día y por todas las bendiciones que ha traído a nuestra vida durante este año. Y quiero que cada uno de nosotros tengamos también un corazón agradecido para Dios, porque eso nos permite estar en la perfecta comunión con Dios cada día y poder iniciar este año 2021, que ya estamos a puertas de empezar, con un corazón dispuesto para servirle al Señor, con un corazón comprometido para su obra, con un corazón limpio y con un corazón recto. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz año nuevo y que la paz de Dios les acompañe cada día. Y los invito a que este año 2021 sea un año de grandes logros en el Señor, que podamos hacer nuestros equipos, nuestros discípulos, que cada uno de nosotros realmente empiece a hacer esa obra que el Señor nos ha encomendado, de hacer discípulos en todas las naciones. Y ahora es muy fácil a través de la internet, podemos tener discípulos en cualquier lugar del mundo. Y esto es curioso porque en nuestros devocionales se conecta gente de Estados Unidos, de México, de España, en fin. Y esto ha sido una bendición de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por este año 2020, Señor, que estamos terminando, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Dios, por todas las experiencias que vivimos, Señor, porque pudimos ver tu gloria, Padre Santo. Gracias por la protección y por la bendición, Padre Celestial, que has traído a cada uno de los miembros de la iglesia, Padre Santo. También te damos gracias, Señor, por el consuelo que tú has traído, Señor, a los miembros de la iglesia, Señor, que tuvieron alguna pérdida durante este año, Señor. Te pedimos, Dios, que tú consueles tus corazones, Padre Santo, y que la paz de Cristo esté en ellos, Señor. Hoy te clamamos, Padre Celestial, porque tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones, Padre Celestial, el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre Santo, de servirte durante el año 2021, Señor. Que podamos iniciar este año, Padre Celestial, consagrando ese tiempo para ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Padre Celestial, y ayudándonos, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor, este año 2021, que es trascendental, que es muy importante, Padre Santo. Es un año, Señor, en el que quizás la pandemia, Señor, tome giros inesperados, Señor. No sabemos qué vaya a pasar con las vacunas, si realmente funcionen o no funcionen, o sean contraproducentes, Padre Santo. Pero solamente tú, Señor, tienes control de esta situación, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, seas glorificándote en nuestras vidas, Señor, y permitiendo, Padre Celestial, que estas vacunas, Señor, realmente sean efectivas y eficientes, Señor, y que no traigan secuelas contraproducentes para la salud de las personas, Padre Santo. Hoy te pido, bendito Dios del cielo, que tú bendigas, Señor, a cada miembro de nuestra congregación, Señor, y que seas tú, Dios, utilizándonos con poder y gloria para el extendimiento de tu reino, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos esta noche en el devocional de las 8 de la noche. Dios les bendiga. Él me da la fuerza, has creído siempre en mí, aunque el mundo se acabe.